Días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo han amanecido? Buenos días, Bien, profesor. profesor. Buenos días, hijos. ¿Cómo han amanecido? Hoy día vamos a ver un tema nuevo para ustedes, creo, modelos atómicos. Los científicos se han preguntado cómo son los átomos. ¿Cómo son los átomos? Si son redondos, si son como el sistema planetario solar, si son cuadrados. Hay varias teorías sobre los modelos atómicos que han ido evolucionando a través de la historia. Y esta teoría la vamos a conocer hoy mismo. Modelos atómicos. Después de demostrar que el átomo no era indivisible, como suponía Dalton, los científicos diseñaron modelos atómicos, es decir, se imaginaron cómo serían los átomos. Modelo atómico de Thomson. Según Thomson, el átomo era una esfera en la cual las cargas negativas o electrones se encontraban dispuestas entre un número igual de cargas positivas que formaban una masa sólida. Este modelo se conoce como el modelo de budín de pasas. Modelo atómico de Rutherford. Basando en el experimento realizado, Rutherford estableció el siguiente modelo atómico. El átomo estaba formado por un núcleo muy pequeño y una corteza. En el núcleo estaba concentrada toda la energía positiva y casi toda su masa. Y en la corteza estaban los electrones, ¿no?, que después se descubrió que eran energías negativas girando alrededor del núcleo. Modelo atómico de Bohr. Los electrones giran alrededor del núcleo. O sea, ya aseguró. Buenos días, profe. Buenos días, hijo. Los electrones giran alrededor del núcleo en un número limitado de órbitas. Las órbitas son los niveles de energía estables, con un valor determinado de energía. Es decir, los electrones pueden situarse en uno u otro nivel, pero no entre los niveles. ¿Se dan cuenta de que este modelo atómico es como el sistema planetario solar? En medio está el Sol y alrededor están los planetas. En medio está el núcleo del átomo y alrededor están los electrones. Modelo cuántico es el modelo actual. En este modelo el átomo está constituido por dos zonas, el núcleo y la nube electrónica. El núcleo ocupa la región central y está formado por protones y neutrones. Concentra prácticamente toda la masa del átomo. La nube electrónica es el espacio exterior del núcleo atómico, donde se mueven los electrones, que a su vez constituyen niveles y subniveles de energía. El modelo actual especifica que los electrones se mueven en regiones denominadas orbitales. Representación de los elementos, símbolos. Se llama notación química a la escritura de la química mediante símbolos y fórmulas. Para simplificar la expresión escrita del nombre de los elementos, estos se representan por símbolos. Es decir, los elementos están representados por símbolos. Cada símbolo está constituido por una o dos letras, cuando más. O sea, lo máximo dos letras. La primera es mayúscula y la segunda minúscula, proveniente de las letras iniciales del nombre del elemento, generalmente en latín. Por ejemplo, sodio es Na, viene del latín natrium. Los 11 elementos cuyos nombres empiezan con la letra C y los símbolos para estos elementos son cadmio, que se simboliza con la CD. Calcio es la Ca. Cobre es la Cu. Carbono es la letra C. O sea, el carbono fue el primer elemento que llevó la letra C
y de ahí, a partir de ese elemento, ya no se pudieron poner otros con la letra C sola. Por eso, por ejemplo, cadmio no tiene la Ca, porque la Ca la tiene calcio. Cadmio la tiene la Cd. Cobre viene del latín cuprum. Por eso es Cu. Cerio viene Ce. Cesio ya no se puede poner Ce. Viene Cs. Cloro, Cl. Cromo, Cr. Cobalto, Co. Ahí seguimos con la lista. Oxígeno, que es la letra O. Cobre, que es la letra Cu, ya se repitió. Oro, que es Au. Recuerden el aullido del perrito, del lobo. Hierro es Fe. Y ustedes se preguntarán por qué es Fe. Porque viene del latín ferrum. Plomo, viene Pb. Viene del latín plumbum. Hidrógeno, H. Potasio es catrium, del latín catrium, K. Plata, Ag. Viene de argentinum. Cuando se descubrió la plata, en Argentina había bastante plata. Por eso es que, en honor a esto, se puso argentino, Ag. Sodio viene del Na, estaño viene del Sn. Chicos, vamos a ver unos videos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Vamos a ver videos. Sobre los modelos atómicos. Modelos atómicos. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que me permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma como se comportan y se organizan. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, quien consideraba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó esta porción átomo, que significa sin división o indivisible. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo por meditación e intuición. John Dalton. Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso tres postulados. 1. Los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles e indestructibles. 2. Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. 3. Los átomos se unen en una relación sencilla para formar un compuesto. Joseph Thomson. Thomson creía que el átomo era como una esfera de materia uniforme, cargada positivamente, donde se encontraban insertadas las partículas negativas, es decir, los electrones. Lo novedoso de este modelo es que incluía dentro del átomo una nueva partícula de carga negativa, que hasta entonces era desconocida, el electrón. Descubierta por Thomson al realizar un experimento con tubos de rayos catódicos. Thomson pensó que como el átomo era neutro, debería existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. El descubrimiento del electrón logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde este momento se considera el átomo divisible, también llamado modelo del pastel de pasa, debido a la semejanza que tienen los electrones con las uvas pasas insertadas en el pudín. Ernest Rutherford.
Este modelo establece que el átomo está formado por dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo es la parte central de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. La corteza casi un espacio vacío muy grande en comparación con las dimensiones del núcleo. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y carga negativa, los cuales giran alrededor del núcleo en unas trayectorias llamadas órbitas. El átomo es neutro, porque posee el mismo número de cargas positivas en su núcleo que cargas negativas. Rutherford llegó a esta conclusión a través de un experimento en el que bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, observando que la mayoría de las radiaciones atraviesa la lámina sin ser desviada, y otras pocas son desviadas y otras regresaban hacia atrás. Modelo atómico de Niels Bohr. Bohr, discípulo de Rutherford, es quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. En el núcleo se encuentran los protones de carga positiva. El modelo atómico de Bohr propone: 1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. 2. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. 3. El electrón absorbe o irradia energía solo cuando cambia de órbita. Por ejemplo, si el electrón pasa de una órbita interna a otra externa, entonces absorbe energía. Si pasa de una órbita externa, que es de mayor energía, a otra más interna, entonces el electrón emite energía. Otro aporte de Bohr es que los electrones poseen energía y se mueven en forma de onda. El modelo atómico actual es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. En el núcleo se ubican los protones y neutrones y a su alrededor los electrones. En este modelo los electrones no giran en órbitas alrededor del núcleo, sino en orbitales. Los orbitales de los subniveles S tienen forma esférica. Los orbitales de los subniveles P tienen forma ovalada. En cada subnivel P hay 3 orbitales P. Los orbitales son regiones del espacio en torno al núcleo, donde hay una alta probabilidad de encontrar a los electrones. El electrón se puede comportar como partícula y como onda. Se tiene en cuenta el principio de incertidumbre, que dice que no es posible establecer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. Por último, se habla de 4 números cuánticos que describen el comportamiento del electrón. Bien, chicos, hemos visto en un video cómo es la historia de los modelos atómicos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando desde que consideraron de que era una partícula indivisible y hoy día está comprobado de que dentro del átomo hay subdivisiones, ¿no? Llamados neutrones, electrones, protones y otras divisiones que ahorita ustedes no podrían entender. Ahora vamos a ver los elementos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, resguardadas en su casita y con su familia. El tema de hoy es elementos y símbolos. Primero vamos a definir qué son los elementos, o recordar. Son sustancias puras con las cuales se construyen todas las demás cosas. Los elementos no pueden descomponerse en sustancias más simples. Estos han recibido nombres de planetas, figuras mitológicas, colores, minerales, ubicaciones geográficas y personas famosas. En la tabla 3.1 podemos ver algunos ejemplos. Tenemos el elemento uranio, su símbolo es la U, y se le dio el nombre por el planeta Urano. Titanio se le dio su nombre por los titanes de la mitología. Cloro, que viene de la palabra griega chloros,
que significa amarillo verdoso, pues esa es su apariencia. Yodo, que viene también de la palabra griega ioedies, que significa violeta. Magnesio, que su nombre viene de un mineral que se llama magnesia. Californio, que se asemeja su nombre al estado de California. Curio, por Marie y Pierre Curie, grandes químicos de la historia. Copernicio, de Nicolás Copérnico. Símbolos químicos. Son abreviaturas de una y dos letras para los nombres de los elementos. No puede venir de 3 o más letras. Solo la primera letra del símbolo de un elemento es mayúscula. Por favor, prestar atención a esto. Si el símbolo tiene una segunda letra, se escribe minúscula, de modo que se sepa cuándo se indica un elemento diferente. Si dos letras son mayúsculas, representan los símbolos de dos elementos diferentes. Ejemplo, acá tenemos un elemento, un símbolo del elemento CO, que significa cobalto. Si ustedes se dan cuenta, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Caso contrario, si las dos fueran mayúsculas, nos estaría indicando que allí existen dos elementos diferentes. En este caso sería el carbono y el oxígeno. Por favor, tener cuidado al momento de escribirlo. Hacer lo más correctamente posible la diferencia entre una letra mayúscula y una letra minúscula. Ejemplos. ¿Por qué utilizamos una letra mayúscula y en algunos también utilizamos una letra minúscula para hacer la diferencia? Pues generalmente la letra que se utiliza es la inicial del nombre del elemento. Por ejemplo, tenemos el carbono. Su inicial es la C, por lo tanto su símbolo va a ser una C mayúscula. Pero si ustedes se dan cuenta, cobalto también su inicial es la C. Pero para hacer la diferencia utilizamos una letra minúscula que sería la siguiente, sería O. Y su símbolo quedaría como Co. El azufre, si ustedes se dan cuenta, no tiene una inicial S. Eso es porque su nombre o el nombre que se utiliza para determinar su símbolo no es el que nosotros conocemos como azufre. Ya lo veremos más adelante. Silicio utilizamos SI, una mayúscula y una minúscula. Nitrógeno utilizamos N únicamente y en neón utilizamos NE. Yodo, de la misma manera que el azufre, el nombre que se utiliza para darle símbolo no es el que nosotros conocemos. Y en el níquel utilizamos las dos primeras letras, que es Ni. Por favor, poner atención a la teoría. Si bien la mayor parte de los símbolos usan letras de sus nombres en español, algunos se derivan de sus nombres antiguos. Por ejemplo, Na. El símbolo de sodio proviene de la palabra latina natrium. El símbolo del hierro, Fe, se deriva de su nombre latino ferrum. La tabla 3.2 muestra los nombres y símbolos de algunos elementos comunes. Aprender sus nombres y símbolos les ayudará enormemente en su aprendizaje de la química. La mayoría de los elementos se basan en la primera y segunda letra de su nombre, pero como les había dicho anteriormente, hay algunos elementos que se basan en su nombre más antiguo, que viene del griego o del latín. Por ejemplo, cobre tendría que ser Co, pero cobalto también utiliza el Co. Entonces se utiliza su nombre antiguo, que es cuprum, y se utiliza el símbolo Cu, Cu. También el oro es otro ejemplo de ello, que no se utiliza oro, UOR, sino se utiliza aurum. Por lo tanto, su símbolo es AU. Lo mismo sucede con el hierro, como ya lo había mencionado anteriormente, que es ferrum, Fe, el plomo, que es plumbum,
Pb. El mercurio, que es hidrargirium, Hg. El potasio, que es calium, que únicamente es la K. La plata, que es argentum, Ag. El sodio, como también ya lo habíamos dicho, natrium, es Na. Azufre, que era del ejemplo anterior, es sulfurum, que se utiliza únicamente la S. Y el estaño, stenum, que se utiliza Se. Y así algunos otros elementos, los cuales ustedes van a encontrar más adelante. Muy bien, chicas, eso es todo por esta clase. Por cualquier duda, pueden escribirme al correo, para ustedes el WhatsApp. Espero verlas pronto en clase. Cuídense mucho. Adiós. Mencionado anteriormente. Chicos, vamos a hacer un jueguito donde van a participar duelo de titanes sexto A, sexto B. Voy a escribir en la pizarra los nombres de los elementos y los símbolos. Y voy a preguntar.
Muy bien, chicos. Voy a dejar que ustedes vean ahí los nombres de los elementos con sus símbolos. Y acá van a relacionar ustedes el nombre con su símbolo. Por ejemplo, el aluminio es Al. El 1 tiene que relacionarlo con la letra E. Y así sucesivamente los otros números. Ya, chicos, les voy a dar 4 minutos para que vean la relación. Voy a llamar uno por cada aula, al azar. Profesor, Dime. no se ve bien por el reflejo de la luz. Ya. Gracias por pasar la voz. Ahora. Ahora sí creo, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Voy tomando lista, chicos. ¿Puedo ir al baño? Ya. Sexto A. Aguirre Adriano. Álvarez Gabriel. Álvarez Matius. Presente. Gracias. Aponte Milton. Presente. Gracias. Ariana Azcate. Claudia Aybar. Presente. Gracias. Mía Durán. Mía Durán. Diego. Presente, profe. Gracias. Carlos León. Presente. Gracias. Tiago López. Tiago López. Cielo Matos. Cielo Matos. Samira Miranda. Samira Miranda. Álvaro Molo. Álvaro Molo. Sadid Montes. Sadid Montes. Carlos Peralta. Presente. Gracias. Samantha Ramos. Samantha Ramos. Leonela Rubina. Leonela Rubina. Cristian Torres. Cristian Torres. Juan Vega. Juan Vega. Snyder. Snyder. Yocho Yerba. Yocho Yerba. Luana. Profe, ¿Qué? profe, ¿Qué? Omega presente, solo que... Ya, hijo, ya. Profesor, Dime. ¿qué es ahí en el número 3, en la pizarra? La número 3, nitrógeno. Profesor, Dime. ¿llamo Mía? Sí. Profe, llegó Emilio. Profesor, Dime. profesor, los últimos números no los veo muy bien. Ya, hijita, voy a agrandarlo. Ya va a terminar la Profe, lista. ¿llamó Emilio, profe? Todavía no, hijo. Luana y Noñán. Luana y Noñán. Profe, yo sé la respuesta. Ya, ya.
¿Alguien de sexto A que no haya llamado? Mía, profesor Ramón. Mía, decíate por tu hija. Sexto B. Juan Acosta. Presente. Gracias. Mateo Aedo. Luis Calderón. Presente. Gracias. Diego Calcausto. Presente. Gracias. Naomi. Presente. Gracias. Rosa Changana. Presente. Gracias. Lady Fiestas. Presente. Gracias. Antonella Girón. Antonella Girón. Omar León. Omar León. Presente, profe. Gracias. Presente. Gracias. Omar, ¿no? Sí, profe. Ya, Omar. gracias, hijo. Lucero Yenque. Lucero Yenque. Luis Pereda. Presente, profesor. Gracias. Lida. Lida Pisco. Presente. Gracias. Ariana Reina. Ariana Reina. Presente, profesor. Gracias. Briana Rodríguez. Briana Rodríguez. Presente. Gracias. Ángel Vargas. Ángel Vargas. Bien, chicos. ¿Alguien del sexto ve que no haya dicho nada? ¿Que no lo haya llamado? Listo, chicos, vamos a preguntar, ¿ya? Profe, yo Ya. creo que es la C. La letra C. profe, es la C, profe. La letra La C. letra C. 1 con E. 1 con E, aluminio. 2 con D, carbono con C, muy bien. 3 con A, nitrógeno con N. 4 con B, hidrógeno con H. Y 5 con E, 5 con C, sodio con Na. Muy bien, chicos, está muy bien. ¿Quiénes dijeron la letra C? Yo, profe, Omar León. Omar Yo, León. profe, Giacomo Calderón. Yo le iba a decir, Omar No, ya León, dime. le iba a decir que era la C. ¿Quién eres tú? Marius Álvarez. Ya, Álvarez. ¿Quién más? Profe, yo también le dije. ¿Quién más dijo? ¿Quién no dijo? Profe, yo le dije también. ¿Quién pues? Calderón, Luis Fabiano. Calderón. ¿Quién más? Bien, chicos. Esto es todo por hoy. Preguntas así. Una pregunta va a venir de esta manera en el examen. Relacionar nombre con símbolos. Generalmente los nombres, los símbolos van a ser de una sola letra. Salvo uno que va a tener, uno o dos que van a tener 2 letras. Como el sodio y el aluminio. Pero después 3 van a tener una sola letra. Y el examen va a estar, pero facilito. Bien, chicos, nos vemos. Chao, cuídense, chicos. Chao, profe. Profesor, Cuídense. cuídese. Cuídense. Profe, cuídense. Cuídense.